El relato de hoy nos llega a través del sincero relato de una hermana que recibió una profunda revelación de Jesucristo sobre la identidad del próximo presidente de los Estados Unidos. Lo que sigue es una transcripción fiel de su experiencia, inalterada e intacta. Me cautivaron las palabras de una mujer llamada Barbara. Desde los primeros momentos de su vida, el asma ha sido una sombra persistente que la ha acompañado en cada desafío y triunfo. Durante 16 arduos años, ha luchado incansablemente por respirar, sin saber nunca cuándo podría sufrir el próximo ataque. Sin embargo, en medio de los silbidos y jadeos, Barbara se aferró con fuerza a la esperanza de que un día, Dios la aliviaría de esta pesada carga. Su fe le ha servido como ancla firme, especialmente durante las largas y desalentadoras noches en las que su inhalador se convirtió en su único salvavidas. En el fondo, sentía que su sufrimiento no carecía de propósito y que Dios tenía un plan para su vida. Ella creía con todo su corazón que su sanación llegaría, aunque no necesariamente de acuerdo a su propio cronograma, sino más bien en su tiempo divino. Decidida a convertir sus pruebas en triunfos, Barbara se comprometió a una vida de servicio, tanto a Dios como a su comunidad. Buscó usar sus experiencias como un medio para ayudar a otros que pudieran estar luchando con luchas similares. Cada día, volcaba su corazón en las actividades de la iglesia, obteniendo fuerza e inspiración de la adoración que llenaba su espíritu. Sin embargo, su misión se extendía mucho más allá de los muros de la iglesia. En el centro de su camino siempre ha estado un profundo deseo de servir a los demás, particularmente en crear conciencia sobre el asma y sus desafíos. Con ese fin, comenzó a organizar servicios comunitarios gratuitos destinados a educar a las personas sobre esta condición que ha moldeado su vida tan profundamente. A través de talleres y sesiones informativas, Barbara compartió su historia y sus conocimientos, esforzándose por brindar consuelo y comprensión a quienes luchaban en silencio contra el asma o cuidaban a seres queridos afectados por ella. Sus esfuerzos no solo se trataban de compartir conocimientos, se trataba de fomentar un sentido de comunidad y compasión, ayudar a otros a sentirse menos aislados en sus luchas y encender la esperanza en sus corazones. Ser testigo de cómo las personas se reunían, participaban en debates reflexivos y buscaban respuestas sobre cómo abordar las complejidades de vivir con una enfermedad crónica me llenó de profunda alegría y satisfacción. Mi ferviente deseo era empoderar a estas personas, dotándolas de las herramientas y el conocimiento esenciales que necesitaban para hacerse cargo de su salud y mejorar su calidad de vida. Cada interacción sirvió como recordatorio de la fuerza que se encuentra en la comunidad y el poder transformador de las experiencias compartidas. El 27 de mayo de 2024, el día comenzó como cualquier otro, con una sensación de normalidad en el aire. Sentí la familiar opresión en el pecho, una sensación que se había vuelto demasiado común en mi vida. Habiendo aprendido a manejar esta incomodidad a lo largo de los años, la descarté, convencida de que no era nada fuera de lo normal. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, sentí un cambio. La opresión en el pecho se hizo más pronunciada y mi respiración comenzó a dificultársele bajo el peso de la angustia inminente. Se hizo evidente que un ataque de asma se avecinaba en el horizonte. En un impulso instintivo, busqué mi inhalador, pero me di cuenta de que lo había dejado en mi dormitorio. Una oleada de pánico me invadió cuando sentí que se me cerraban las vías respiratorias y el familiar miedo a la asfixia me arañaba la garganta. Necesitaba desesperadamente ese inhalador, pero lo sentía terriblemente fuera de mi alcance. Para complicar las cosas, la casa estaba desconcertantemente silenciosa. Todos se habían aventurado a asistir a un evento benéfico local, una reunión que nuestra comunidad había organizado apasionadamente durante meses. Era una causa cercana a nuestros corazones y yo había sido quien los animó a asistir, sin imaginarme ni una sola vez que podría encontrarme en una posición tan vulnerable, ansiando ayuda en ese mismo momento. Me encontré completamente solo. A medida que pasaban los minutos, mi respiración se hacía más superficial y podía sentir que mis fuerzas se iban agotando lentamente. Cada inhalación se convertía en un esfuerzo hercúleo, mientras mi pecho se apretaba como si estuviera encerrado en hielo.
La habitación a mi alrededor comenzó a desdibujarse y una ola de mareo se estrelló sobre mí como una marea fría. A pesar de mis intentos de mantener la calma y concentrarme en respirar lenta y constantemente, el peso del pánico amenazó con consumirme. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes y un sudor pegajoso brotó de mi piel. Me di cuenta, con creciente horror, de que estaba perdiendo la batalla por permanecer consciente. En esos últimos momentos agonizantes, todo a mi alrededor se derritió en una oscuridad impenetrable. Lo último que recuerdo fue el sonido de mis propias respiraciones superficiales, puntuando el silencio como un latido del corazón que se apaga. En un giro surrealista, me percibí allí tendido, completamente indefenso, y en un abrir y cerrar de ojos, fui envuelto por una luz intensa y cegadora. Esta luz era tan brillante que abrumaba mis sentidos, oscureciendo momentáneamente todo lo demás de mi vista. Sentí como si hubiera despertado en un reino completamente extraño para mí. Sin embargo, en lugar de sentirme dura o discordante, la luz irradiaba calidez y comodidad. A medida que me acostumbraba a su resplandor, una profunda sensación de paz comenzó a envolverme, alejando suavemente el miedo que me había atrapado momentos antes. A medida que el brillo se suavizaba a mi alrededor, me encontré de pie ante una ciudad impresionante que desafiaba todas las comparaciones terrenales. Brillaba con un resplandor tan deslumbrante que parecía dejarme sin aliento, si es que tenía aliento para tomar. Las calles bajo mis pies estaban pavimentadas con oro puro, tan pulido que reflejaban la gloria de todo lo que las rodeaba. Edificios imponentes, hechos de las piedras preciosas más exquisitas, se alzaban sobre mí, cada uno más magnífico que el anterior, exudando una belleza de otro mundo que me dejó asombrado. La vista ante mí era nada menos que gloriosa, un panorama asombroso que me dejó sin aliento. A donde quiera que me diera la vuelta, me topaba con un esplendor que superaba todo lo que mi imaginación pudiera conjurar. La ciudad palpitaba de luz, vibrante y viva, pero cuando miré hacia arriba, noté algo extraordinario, no había sol en el cielo. La brillante iluminación que bañaba la ciudad no provenía de arriba, sino que parecía emanar del aire mismo. Era como si toda la ciudad existiera en un resplandor divino perpetuo, una luz radiante que nunca se atenuaba, nunca vacilaba y no proyectaba sombras. Esta calidez me envolvió, saturando cada rincón de la ciudad con una innegable sensación de paz y alegría. La ausencia del sol no se sentía extraña ni fuera de lugar, en cambio, se sentía absolutamente perfecta, como si así hubiera sido siempre. Mientras estaba de pie, hechizada por la belleza de este reino celestial, comencé a notar la presencia de otras personas a mi alrededor. Almas de todas las edades vagaban por las calles doradas, con sus rostros iluminados por la alegría y la satisfacción. La risa resonó en el aire, una dulce sinfonía de risas de niños que se mezclaban con las sonrisas serenas de los ancianos, cuyas expresiones reflejaban una inmensa sensación de tranquilidad. Era una escena de felicidad colectiva, una conexión profunda y tácita que unía a todos en ese espacio radiante. Sin embargo, a pesar de la multitud de almas que se afanaban a mi alrededor, nadie parecía notar mi presencia. Estaban completamente absortos en la alegría de ese lugar extraordinario, como si la abrumadora dicha de su entorno los hiciera inmunes a cualquier interrupción o distracción. Mientras estaba allí, absorbiendo la maravillosa vista que tenía ante mí, de repente sentí una presencia que se acercaba por detrás. Me volví lentamente y vi una figura que se acercaba, y en un instante, supe quién era: Jesucristo. Su presencia era inconfundible. El suave resplandor que lo rodeaba iluminaba el espacio y las túnicas que vestía irradiaban luz, pareciendo reflejar la esencia misma de la divinidad. Lo más sorprendente de todo fueron las marcas en sus manos y pies, claros recordatorios de la crucifixión, las heridas aún visibles, encarnando el inmenso sacrificio que había hecho por la humanidad. A medida que se acercaba, me envolvió una ola abrumadora de amor y paz que emanaba de él. Este amor era tan puro y poderoso que penetró en lo más profundo de mi ser, calmando todos los temores y dudas que alguna vez me habían atormentado. Cuanto más se acercaba a Jesús, más me envolvía una calidez que parecía un abrazo incondicional, que llegaba a lo más profundo de mi alma y me inundaba con una sensación de pertenencia y seguridad.
Acompañando a este profundo amor había una paz indescriptible, una quietud perfecta que aquietaba todos los temores, todas las preocupaciones que habían agobiado mi corazón. En ese momento, sentí como si todas las luchas que había llevado a lo largo de mi vida simplemente se desvanecieran en su radiante presencia. Cuando él habló, las palabras no me llegaron de la manera en que entendemos el lenguaje, más bien, entendí todo perfectamente, como si la comunicación trascendiera las palabras habladas. No era inglés ni ningún idioma que yo conociera, sino un diálogo divino que resonaba directamente en mi corazón y en mi mente. Cada sílaba estaba impregnada de un profundo significado y sentí como si el mensaje se estuviera grabando en mi alma. Él extendió una invitación a seguirlo y en ese momento, no hubo ninguna duda en mi corazón, supe instintivamente que lo seguiría a cualquier parte. Cuando di un paso hacia adelante, una notable ligereza me invadió, me sentí más completo de lo que jamás había conocido. No había dolor, ni asma, ni lucha, solo la profunda presencia de Jesús y el camino por el que me estaba guiando suavemente, llevándome hacia una eternidad llena de amor y paz. Mientras caminaba junto a Jesús, nos aventuramos juntos hasta que llegamos a un árbol magnífico, diferente a todo lo que había visto antes. Sus ramas eran robustas y expansivas, se extendían hacia afuera con una gracia elegante, mientras que sus hojas brillaban con un impresionante tono dorado. Sin embargo, fueron los dos frutos que colgaban de sus ramas los que captaron mi atención más profundamente. De pie allí, asombrado, mi mirada se desvió hacia el tronco del árbol. Allí, inscrito en brillantes letras doradas, estaban las palabras Estados Unidos de América. La inscripción era tan vívida y precisa que sentí una verdad innegable: este árbol tenía un profundo significado espiritual, algo que iba mucho más allá de mi comprensión actual. Aunque Jesús todavía no había hablado, podía sentir el peso del momento y la importancia de lo que estaba a punto de revelar. Este árbol no era simplemente un árbol, representaba algo monumental, intrínsecamente conectado con el destino de la nación que llevaba su nombre. Mientras estaba de pie frente a él, sintiendo la gravedad de la escena, Jesús comenzó a comunicarse. Aunque sus palabras trascendían cualquier lenguaje terrenal, las entendí con claridad cristalina. Él reveló que los dos frutos del árbol simbolizaban dos momentos cruciales en el futuro de los Estados Unidos. Uno de estos frutos pronto caería, lo que significaría el surgimiento de un líder elegido por Dios para guiar a la nación durante una coyuntura crítica. Observé en silencio reverente cómo uno de los frutos se desprendía de repente de la rama y descendía con gracia al suelo. Jesús continuó explicando que el fruto que todavía colgaba del árbol representaba a un líder que pronto surgiría, una figura que sería a la vez controvertida e incomprendida como el próximo presidente de los Estados Unidos. Este líder desafiaría las expectativas convencionales de muchos, transitaría un camino plagado de desafíos, y sus acciones serían objeto de escrutinio y de malas interpretaciones. En ese momento, comprendí que el significado de esta visión se extendía mucho más allá de una simple profecía, era un llamado a reconocer la narrativa que se estaba desarrollando en la nación y la guía divina que guiaba su curso. Sentí un profundo sentido de responsabilidad por comprender esta revelación, por dar testimonio del futuro que nos aguardaba. A pesar de la controversia que inevitablemente lo rodearía, Jesús enfatizó que el papel de este líder sería fundamental para guiar a Estados Unidos de regreso a un camino alineado con la voluntad de Dios. Describió cómo esta figura elegida trabajaría para alejar a la nación del conflicto y la división, encaminándola hacia un futuro marcado por la paz y la unidad. Aunque sus decisiones a menudo serían cuestionadas y sus motivos examinados, en última instancia reflejarían las intenciones divinas de Dios en lugar de las opiniones cambiantes de los hombres. El camino de este líder estaría plagado de desafíos y la oposición a la que se enfrentaría sería feroz, pero fue seleccionado para este mismo propósito, efectuar un cambio profundo y divino en la trayectoria de la nación. El ascenso de este líder representaría un punto de inflexión crítico, un momento en el que la nación se enfrentaría a la opción de abrazar la voluntad de Dios. Cuando Jesús compartió esta visión, sus palabras tenían un significado importante, utilizó una parábola para ilustrar el significado más profundo incrustado en la revelación.
Jesús transmitió que, si bien el camino del líder puede estar plagado de controversias, es esencial que los creyentes ejerzan el discernimiento para comprender y apoyar la voluntad de Dios. Resaltó la verdad de que las apariencias pueden ser engañosas y que la verdadera naturaleza de los planes de Dios a menudo se desarrolla de maneras que no son inmediatamente reconocibles. Jesús enfatizó que el discernimiento espiritual es crucial para reconocer y adoptar el camino que se alinea con los propósitos divinos, incluso cuando desafía las expectativas convencionales o parece difícil de entender. Instó a los creyentes a permanecer vigilantes y en oración, a buscar activamente la guía de Dios para navegar por las complejidades de los tiempos y a comprender los roles que las personas pueden desempeñar en el cumplimiento de su voluntad divina. En ese momento, sentí la profunda responsabilidad que recae sobre los creyentes, cultivar un espíritu de sabiduría y comprensión, asegurándose de permanecer en sintonía con los movimientos de Dios en sus vidas y en el mundo que los rodea. Luego, Jesucristo me llevó a un arroyo tranquilo y cristalino que fluía suavemente a nuestro lado, sus aguas brillaban con una luz etérea. Al acercarme, sentí una necesidad irresistible de beber de ella. Jesús me aseguró que esta agua sagrada fluía directamente del trono mismo de Dios. Con un sentido de reverencia, ahuequé mis manos y tomé un sorbo. En el momento en que el agua tocó mis labios, una oleada de calor y vitalidad me invadió. Sentí como si el agua en sí misma poseyera un poder curativo, limpiando todo rastro de mi asma. Con cada sorbo, podía sentir que mi pecho se aflojaba, la opresión se disipaba y mi respiración se volvía libre y sin esfuerzo. La lucha que me había perseguido durante tantos años se desvaneció en un instante. Me quedé allí, completamente asombrada, sintiéndome completamente restaurada y renovada. La curación fue tan inmediata y completa que parecía casi increíble. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, comprendí que esta transformación milagrosa era un regalo divino de Dios, hecho posible gracias a la intervención compasiva de Jesús. Entonces, de repente, recuperé la conciencia. Me encontré acostada en mi propia habitación, sin ningún equipo médico que corriera a mi lado y sin el pitido de los monitores, solo el sereno silencio de mi entorno. Me incorporé, abrumada por una sensación de claridad y alivio. Mientras respiraba profundamente, una increíble revelación me invadió, mi pecho estaba libre de la opresión habitual. Podía respirar sin esfuerzo, una sensación que no había experimentado en años. La incansable lucha contra el asma había desaparecido, reemplazada por una estimulante sensación de bienestar. En ese momento, supe sin lugar a dudas que la curación que había recibido no solo era completa sino verdaderamente milagrosa. Fue un profundo testimonio del poder de la fe y la gracia de Dios en mi vida, y sentí una profunda gratitud crecer dentro de mí por el don de este aliento y vida renovados. Sentí como si mi encuentro con Jesús y el agua divina hubieran transformado mi esencia misma, restableciéndome la salud completa sin depender de ninguna intervención médica. Esta extraordinaria experiencia que Dios me concedió lleva un mensaje vital para todos los creyentes. Estamos llamados a orar fervientemente por el futuro de Estados Unidos, buscando que se cumpla la voluntad de Dios y que su guía ilumine el camino por delante. Es esencial que busquemos con ahínco la intervención divina para asegurar que los propósitos de Dios se cumplan en el liderazgo y las políticas de la nación. En una época marcada por la división y el conflicto, debemos esforzarnos activamente por la paz y la unidad dentro de nuestras comunidades. Nuestras oraciones y acciones deben centrarse en la sanación y la reconciliación, encarnando el amor y la paz que Dios desea para todos sus hijos. Juntos, escuchemos este llamado divino y trabajemos en colaboración hacia un futuro en el que prevalezca la voluntad de Dios y su paz reine suprema. Gracias por acompañarnos hasta el final, queridos amigos. Los animo a que le den me gusta y compartan este vídeo con sus familiares y amigos para que ellos también puedan ser bendecidos por este mensaje. No olviden suscribirse a nuestro canal, para asegurarse de que se les notifique cada vez que compartamos más experiencias inspiradoras que nos envíen. Su apoyo significa mucho y juntos podemos difundir este mensaje vital de esperanza y fe. Gracias.